Estamos en el Rincón Patriota con un compatriota, como todos los otros. Yo tengo el tercer ojo y siempre don Augusto Rodato me exige una posición filosofal. Yo voy a invertir el orden de los valores. Economista, conoce muy bien los procesos, pero tal vez lo que comience preguntando, ese afán de seguir escribiendo. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué? Claro. Bueno, digamos que en realidad el escribir es un proceso final nomás. Cierto. La sustancia está en el leer. Entonces, leer, tuve la suerte de, no sé cómo, nadie tampoco me indujo, ni nadie me obligó, pero siempre desde muy joven me gustó la lectura. ¿Sí? Y bueno, cuando estaba en la universidad, naturalmente las lecturas técnicas abundantemente, pero fuera de la parte técnica siempre me gustó la lectura de la historia, la filosofía, la literatura. Y tenía una lectura bastante desordenada, la verdad, anárquica casi. Hasta que le conocí a un guía de todo lo que es mi vida, digamos, intelectual y de conocimiento, de ordenamiento, que se llama Borges. Pero ahí, después de Borges, empecé a ordenar mi lectura. Y ahí me sentí muy enriquecido a partir de eso. Esto estoy hablando de una experiencia de por lo menos hace 20 años. Y a partir de ahí ordené mi lectura y estoy inmensamente poseído por eso. Y ya en forma natural uno escribe cosas. Como no hay una prefiguración así, voy a escribir. No, en forma natural, espontáneamente, uno va escribiendo cosas. Por ejemplo, Caray Elías, este libro que estamos mirando acá, es simplemente decir, bueno, un gesto de decir, bueno, voy a rendir homenaje a mi padre, ¿verdad? Entonces me fui y rescaté dentro de lo que pude, porque está muy poco documentado todo esto. Ahora, hay una expresión de contraste que es borgiano. Héroe moral. Sí. Porque la heroicidad en este lado del mundo está muy asociado con lo bélico. Es correcto, ¿cierto? Es correcto. Está hecho a propósito, sí. Sí. Entonces, acá esta cacofonía literaria, esta contradicción, ya está mostrando un poco ese perfil borgiano. Entonces eso deviene de, primero, claro, cada uno evalúa desde luego a sus seres más queridos dentro, con sus propios parámetros, su propia perspectiva. Entonces, de esa perspectiva, para mí, mi padre es un héroe, digamos, por todo lo que hizo, etc. Pero fue un héroe que obviamente no conquistó ese pedestal de heroísmo con un fusil en la mano. Conquistó en base a su sabiduría. Pero eso fue, digamos, como soldado a defender la patria. Claro. Pero, digamos, todo su heroísmo después como hombre, como padre, como ciudadano sobre todo, ¿no es cierto?, lo hizo a partir de su prestancia, primero de la cabeza, porque realmente era un hombre muy inteligente. Segundo, su entrega, se había entregado plenamente a sus tareas, a sus quehaceres, a su ciudad. Era un hombre muy proactivo para el bienestar de la ciudadanía, etc. Una sola interrupción, Alejandro. Dijiste algo muy interesante, inteligente. Y con mucho respeto y mirando un poco a, nosotros le llamamos la inmensa minoría que nos atiende. ¿Cómo configurar, incluso dentro de este modelo borgiano que es el que te impulsa, la diferencia entre inteligencia, un supuesto nivel académico, y sabiduría? Claro. Bueno, entonces, uno, desde luego que esos son, digamos, concepciones que se prestan desde luego a distintas perspectivas, distintas críticas, ¿no es cierto? Pero uno evalúa para llegar a esas conclusiones en base a los hechos concretos, ¿no? Entonces, cuando yo digo que era muy inteligente, por ejemplo, mi padre, es decir,
sus propuestas de vida. Cómo él llegó a ejercitar, digamos, la actividad que desarrollaba para nuestra subsistencia. De una manera magistral. Increíble, yo no sé cómo él se ilustraba, de dónde se nutría. La etimología de inteligente es una voz que comienza en la parte griega, como casi siempre, se traslada a la voz latina, significa intelligere, interligar. Sí, O sea, si el conocimiento no logra sí. incorporarse a la dinámica de esa realidad que bien mencionar, Sí. entonces, en mi lenguaje conceptual, eso ya pasa a ser una sabiduría. Si mi padre hubiera nacido en el Silicon Valley, Caramba. ¿cuál iba a ser su desarrollo? ¿Cuál iba a ser su participación en ese proceso de inteligencia permanente y dinámico que es el Silicon Valley? ¿Verdad? Hubiera sido, digamos, tal vez una personalidad de importancia. Digo yo porque siendo un hombre de tan escasa formación académica, porque él hizo hasta el sexto grado nomás. Sí. Sin embargo, las cosas que ha desarrollado es, no sé, de gente que tuvo que haber pasado por las universidades, digamos, ¿no? Así de una manera simplificada. Tecnología tecope y griega, más o menos sería. Y sí, Bueno, o sea, la aplicación del famoso Aranduka-T al máximo. sí, a eso quería llegar justamente, lo de sabiduría con el arandú. Y un poco siguiendo, yo también soy cultor, pero no tan extremo. Me gustaría hacerlo de Borges, pero en la etimología de la palabra arandú hay dos expresiones que están en contracción. Ara tiene dos significados. Está el ara cronológico, ara, arabó, araboí, y está el ara El universo. meteorológico. Claro. Ara Puajú, Ara Babaí, Ara Sunú. Es decir, que también o Aratirí, se puede decir el tiempo de la siembra, el tiempo del removido de la tierra, el tiempo de la cosecha. Bueno, eso lo conoces muy bien sobre el tema del algodón, don Alejandro. Y la otra expresión, ndú, N-D-U, ndú, gendú, ñandú, es en el guaraní auténtico percepción. Entonces el arandú es el ser, ese Caraí Elías, que puede percibir lo que en la naturaleza existe para traducir finalmente en una toma de decisión. Exacto, y eso es lo que creo que adorna a nuestros héroes civiles, esto que nos están envolviendo acá. Esa percepción de, parece que el infortunio se ha enamorado de mi país, que decía don Augusto. El devolver un regalo que don Eligio Ayala recibe porque no se había cumplido con las normas tributarias y que buscaba en la Constitución Nacional de la época, por lo menos la Carta Orgánica o Carta Política de la época, si en qué capítulo, en qué línea dice que el presidente de la República puede recibir un regalo, sabiendo ya que no existía, y para rechazarlo elegantemente en cumplimiento de su rol de mandatario.